Vamos a compartir. Ya, tienen que estar viendo entonces la PPT que tengo ahí del sistema de distribución eléctrica, ¿cierto? Sí se ve, profe. Sí, Ya, profe, se ve. perfecto. Ya, la idea de esto, muchachos, vamos a ver, bueno, vamos a hablar de muchas cosas en todo caso, pero lo que más me interesa es darle un pequeño barniz de los sistemas eléctricos, de cómo se generan, cómo se transmiten, cómo se distribuyen y finalmente cómo llegan a los consumos. ¿Ya? Vamos a hablar de los conductores, vamos a ver los transformadores, pero no nos vamos a basar tanto en teoría, sino que vamos a ver directamente las especificaciones técnicas de los fabricantes, ¿ya? Para que al día a posteriori, cuando ustedes estén trabajando, puedan saber qué datos sacar justamente de las especificaciones para poder ver dónde funciona y dónde poner el transformador, ¿ya? Así como transformadores, conductores, vamos a ver, etcétera, ¿ya? Por lo menos el aislamiento también, que es muy importante. Vamos a ver todo ese concepto dentro de lo que es los sistemas de distribución eléctrica. La idea también después es aprender a usar el Meyer, ¿ya? Hay muchas consideraciones a tomar en cuenta con lo que es el Meyer, sobre todo con los sistemas de aislación. Las pruebas también, vamos a ver las pruebas motores monofásicos y motores trifásicos. Ya todas las pruebas que se le hacen al motor, tanto externo como interno, porque eléctricamente hablando se le pueden hacer todas las pruebas externas, ¿cierto? A menos que saquemos el rotor. Pero también ya con esos datos, con todas esas pruebas, ya más o menos uno se puede hacer la idea del estado justamente de la máquina. Y muchas otras cosas dependiendo del tiempo, ¿ya? Dependiendo del tiempo y el avance, como les dije en la clase anterior, de cómo vayamos avanzando, etcétera. Así que eso, comenzamos. Ya saben, cualquier consulta o duda, por favor reactiven el micrófono y pueden hacerla cuando quieran. Lo que sí les pido, el tema de los mensajes, no, porque como tengo pantalla completa, no los voy a ver, ¿ya? Así que, con la voz nomás. Me interrumpen nomás y hacen la consulta. Eso, bueno, comenzamos. Sistema de distribución eléctrica. Bueno, la idea de esta presentación justamente son los objetivos, ¿cierto? Los objetivos son conocer los conceptos básicos de los sistemas de distribución, ¿ya? Voy a cambiar el puntero. Ahí está. Conocer los conceptos básicos de los sistemas de distribución eléctrica, componentes fundamentales y sus diferentes clasificaciones. ¿Clasificaciones en qué sentido? A las clases de los conductores. ¿Ya? Recuerden que los conductores en baja tensión son desde 0,6 hasta 1 kV en alterna, pero si es continua tiene que ser hasta 1,8. No sé si alguna vez se han fijado en unos conductores de baja tensión, justamente el nivel de aislación nos va a dar la calidad justamente del conductor. Ya en todo caso también vamos a ver eso. Los sistemas de distribución también se manejan en distintos niveles de voltaje, pero tenemos, siempre es una por otra. Si aumentamos el voltaje, tenemos también que cuidar el aislamiento, que es lo más importante. ¿Ya? Conocer conceptos básicos que caracterizan las cargas en sistemas de distribución, la influencia que tienen sobre los sistemas, ¿cierto? Obviamente aquí entran los distintos tipos de carga, donde va a haber una variación de voltaje dependiendo de justamente la naturaleza de la carga. Conocer las diferentes características y tecnologías utilizadas en la fabricación de conductores eléctricos. Aquí es muy importante porque la verdad que tienen que saber identificar qué tipo de conductor se ocupa para cada una de las instalaciones. Por ejemplo, ¿alguien conoce el conductor que se ocupa para hacer un empalme domiciliario? Pregunta el curso. ¿Un concéntrico? ¿Podría ser? Ya, pues, justamente. O se ocupa concéntrico, ¿cierto? Que es cobre puro, 2 por. ¿Qué significa 2 conductores en uno solo? 2 por 4 milímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que son 2 conductores, cada uno de 4 milímetros cuadrados. ¿Ya?
Vamos a ver a qué corresponden los milímetros cuadrados, si es con chaqueta, sin chaqueta, etc. Y también se está ocupando, obviamente, ya que se está dejando un poco de lado el cobre, se está ocupando también el aluminio, ¿ya? Entonces también se está ocupando lo que es el preensamblado. Desnudo, cubierto, ahí también vamos a ver imágenes de eso. Me voy a ayudar justamente con el internet, ya que estamos en clase online, para mostrar imágenes de eso. Ya, así que el tema de lo que es conductor es súper importante. Los calibres estándar, obviamente, de los conductores eléctricos utilizados en las instalaciones industriales y los parámetros eléctricos asociados a dichos calibres. Ya, obviamente aquí entran la tabla ALO-WG, y aquí equivale con milímetros. ¿Cómo compramos el cable? ¿Por tabla ALO-WG o por milímetros cuadrados? Ya, vamos a ver también esa diferencia. Realizar el dimensionamiento de conductores eléctricos en sistemas de distribución, considerando conceptos como la caída de tensión, regulación, pérdida y capacidad de transporte de energía. Bueno, de alguna manera eso también lo vimos, me recuerdo con usted el tema de la caída de tensión, ya, espero haber sido claro creo que en una le hice un certamen también donde tenían que ver el tema de la importancia de la caída de tensión. Siempre recuerden que la carga es la que tiene que tener el nivel, ¿ya? Lo más importante es que a la carga le llegue justamente el nivel de tensión adecuado, o sea, el nivel nominal. Ya recuerden que cuando hablamos nominal, es un punto de alguna curva que tiene ese aparato. Ya no significa que netamente funciona nominal. Puede funcionar con menos voltaje, puede funcionar. Puede funcionar con más voltaje, puede funcionar. Pero hasta cierto nivel nomás. ¿Ya? Después podemos tener problemas hacia arriba, o sea, si un motor es de 220, lo hacemos funcionar a 400 volts, puede funcionar por un tiempo, pero a la larga se va a morir. Ya la vida útil obviamente lo vamos a estar matando. Así como si lo hacemos funcionar a 50 volts, también podemos hacer girar el eje, pero no es lo ideal, porque el motor está haciendo más fuerza de lo que debería hacer. Ya, ese tipo de cosas es lo que quiero que tengamos claro una vez que avancemos. Y obviamente realizar la instalación y mantenimiento de las canalizaciones, cable eléctrico utilizado en las instalaciones industriales. Como por ejemplo, ¿qué conductor se está utilizando? Hoy en día está muy de moda lo que es esto del, ¿cómo se llama? Normalizar, ¿cierto? Normalizar, por ejemplo, una licitación de normalizar un colegio. ¿Qué significa normalizar un colegio? Consulta el curso. Que la instalación esté de acuerdo a las normas. Sí, por supuesto, pero vamos al hecho de dónde metemos las manos. ¿Qué creen ustedes que lo que más que hay que cambiar en los colegios? Cableado. ¿Ah? El cableado, Ya. ¿Y cuál es el cableado que correspondería? si no me equivoco, debería ser EVA, ¿Ya? ¿Por qué? que por norma, como en los colegios hay más de 20 personas en el recinto, tiene que ser ese tipo de cable. ¿Ya? ¿Quién dice algo más? Ya, pues justamente, hay una norma justamente que indica que reunión de personas, ¿ya? Reunión de personas, justamente, no recuerdo bien si es 20 personas o 25. Ahí me queda la duda, se la respondo una vez que vea bien la normativa, pero no sé si es 20 o 25. Hay una norma que dice que si hay 20 o 25 personas dentro de un recinto local, ¿ya? Se debe ocupar un conductor libre de halógeno, ya un elemento contaminante que justamente en caso que se queme, no produzca ese humo negro que vemos justamente cuando se queman la chaqueta de los conductores, por un tema de visibilidad. En caso que la gente tenga que escapar, tiene que tener la salida visible. ¿Ya? Pero falta otro requerimiento. O sea, ¿cómo diferencio yo si hay 20 personas, si en un minuto hay unas 20 personas, tengo que poner el conductor EVA, siendo que solamente vamos a ocupar un minuto durante el día? Hay un requerimiento de tiempo también. ¿Alguien sabe cuánto tiempo es? Bueno. Eran 15 minutos, creo. ¿Ah? 15 minutos. 15 minutos, correcto. Ahí está la definición justamente. 15 minutos, donde si por más de 15 minutos hay 20, 25 personas, como les digo,
ahí ya es necesario tener un conductor justamente EVA, que es el más conocido, que es libre de halógeno, retardante a la llama, etcétera. Ya vamos a ver las propiedades que debe cumplir en todo caso. Pero así, muchachos, esa es la idea. Entonces, cada una de las instalaciones tiene que tener un conductor específico para, para el uso. Por ejemplo, cuando hay aceite, cuando es algo muy industrial, una zona muy industrial y hay aceite en el suelo, etcétera. ¿Qué tipo de conductor debemos usar? Consulta el curso. ¿Les suena el THHN? Ah, sí. Ah, yo no sabía que se ocupaba para eso. Cuando hay... Uh-huh. Bueno, ahí vamos a ver las características en todo caso mediante vayamos avanzando con la materia. ¿Ya? Así que ese es más que nada el tema. Quiero que sepan diferenciar cuándo ocupar un conductor o no. Por ejemplo, ¿por qué las redes están cambiando? Ya no están poniendo cables de cobre, sino que están poniendo cables de aluminio. Bueno, siempre la consideración costo tiene que estar. Como todo negocio, recuerden que todo esto es un negocio, el costo tiene que ser, claro, el costo del conductor de aluminio es más barato que el de cobre. Pero ahí hay ciertas consideraciones eléctricas también que perdemos. Lo mejor que tiene el aluminio en este caso es que es más liviano. Cuando ustedes tienen que pensar que, no sé, hablamos de una instalación de 50, 60 metros, no va a ser lo mismo tomar el cable de cobre, hacer la canalización, o imagínense si lo hacemos aéreo. Va a ser muy diferente y si es que ocupamos aluminio por lo mismo. ¿Ya? Por eso es que las redes de hoy en día en baja tensión, de lo que les llega a su casa, la fase neutro, están ocupando aluminio. ¿Ya? Porque es mucho más fácil pensarlo. Aparte que no se lo roban, creo. ¿Ya? Pero tendría que ser más grueso que el cobre, ¿verdad? Es que claro, justamente, siempre ganamos algo y perdemos algo. ¿Se acuerdan que vimos los cálculos ¿se acuerdan que vimos los cálculos ahí Sí, de cableado que, dependiendo del material, que aumentarle más milímetros al diámetro o más largo. exactamente, va a depender justamente del largo El RAW. y del RO, de si es cobre o aluminio, que es lo que más se utiliza. Podríamos ocupar oro o otro tipo de elemento, pero obviamente por razones obvias no se ocupan. ¿Ya? Y ese tipo de cosas. Vamos a continuar con la PPT. Tienen que un alumno me está hablando privado que se va a tener que ir. Ya, subirá las clases para poder verlas, sí. Todas las clases, recuerden, yo las voy a subir, bueno, supuestamente inmediatamente, pero ahora ya no, voy a tener que hacer el OneDrive para poder darles el link, pero sí o sí todas las clases van a estar subidas, junto con los materiales que ocupemos. ¿Ya? Así que todo el material que yo muestre, tanto PPT como especificaciones técnicas en PDF, lo tengo que subir para que ustedes lo tengan el acceso. ¿Ya? Jamás voy a quedarme con nada, no me interesa. La idea es que ustedes aprendan. Ya, pues, continuamos entonces. Ya, podemos ver aquí, entonces podemos ver lo que es un sistema eléctrico, ¿cierto? El sistema eléctrico podemos ver en cuanto a la central generadora, ¿ya? Tenemos una central generadora. Aquí hubo una gran pelea en siglos anteriores. No sé si tienen idea de la pelea justamente que hubo entre Edison, el padre de la ampolleta, por así decir, o de la corriente continua, contra Nikola Tesla. ¿Ya? Nikola Tesla fue el padre de la corriente alterna. En un principio, cuando se empezaron bueno, primero se inventó la bombilla, ¿cierto? El tema de lo que es la iluminación. Pero desde que había que hacer una central generadora, obviamente guardando las proporciones, en ese tiempo eran más chicas, para poder llegar a un sistema de distribución. ¿Ya? Aquí tenemos un sistema eléctrico donde tenemos la central generadora, ¿cierto? Voy a poner el puntero, que es mucho más fácil. La central generadora, ¿ya? Fíjense aquí, quiero que se fijen en los voltajes, por eso está definido las tensiones acá. Se genera de 3 a 36 kV.
¿ya? Luego, obviamente, una estación elevadora, ¿qué le llamamos un transformador? Este es un transformador elevador. ¿Sabe la teoría del transformador? De un voltaje 1 corresponde al voltaje 2 dependiendo del número de bobinas. Consulta el curso, ¿lo vieron eso, no? Sí, sí lo veo. Ah, Sí, ya. Ya, ¿Por el entonces, número de vuelta o por el número de bobina? sí, pues el número de vueltas, que al final es el número de vueltas de la bobina. Ok, sí. Sí, ya perfecto. Entonces, saben que hay transformadores elevadores, o sea, de una tensión pequeña puede salir una tensión más grande, ¿cierto? Proporcional al número de vueltas de la bobina del secundario. O al revés, pues, una vez que reducir la tensión desde alta a baja tensión, ¿ya? Por tanto, el problema de justamente de Edison es que estaba transmitiendo a una muy baja, muy bajo voltaje, ¿ya? No existía este elemento antes. Por tanto, claro, bajo voltaje circulaba una mayor corriente. Por tanto, ¿qué producía que circulara mayor corriente en el transporte? ¿Qué efecto Más producía? pérdidas por calor. Exactamente. Recuerden que las pérdidas, la potencia I cuadrado R. Por tanto, las pérdidas dependen netamente de la corriente que circule por los conductores. Por tanto, el sistema de Edison no era eficiente. Aparte que no tenía un alcance, no tenía un buen alcance, era como que englobaba solamente unas pocas cuadras dentro de la zona, a lo cual tendría que estar construyendo varias subestaciones. Por tanto, no era económicamente factible. Hasta que justamente que llegó Nikola Tesla, ¿cierto? Y dijo, no, en primer lugar, la generación tiene que ser en alterna, ¿ya? Aparte con motores de inducción, o sea, no hay roce, se evita roce, recuerden que es por inducción, es el traspaso a través del aire, ¿ya? Por lo tanto, al haber menos roce y menos pérdida, podemos generar mayor potencia. Eso en primer lugar, ¿ya? Pero obviamente, ¿de qué depende la tensión de salida de un generador? ¿De qué depende, por ejemplo, que yo pueda hacer 3 volt o 3 kilovolt o 36 kilovolt? ¿Alguien sabe? de la cantidad de turbinas. No. De la velocidad de giro. ¿Ya? El voltaje inducido va a depender de la velocidad de giro del motor, o del generador en este caso, ¿cierto? Porque el generador va acoplado a un eje, un motor hace girar el eje, y eso induce una corriente a la salida. Y recuerden que el voltaje es proporcional a la frecuencia, por tanto, a la frecuencia de giro del motor. ¿Ya? Por eso que no, aquí, por eso es que estamos limitados justamente a la salida de las centrales a bajas tensiones. No podemos aquí tener 500 volts. ¿Por qué? Porque el generador tendría que estar girando a quizás cuántas RPM. Por eso que estamos limitados justamente a la salida del voltaje de los generadores. Por eso que los generadores no son de tanto nivel de tensión. ¿Ya? Bueno, una vez que Tesla descubrió esto, se dio cuenta que justamente podíamos ocupar un transformador. Así que ese transformador, obviamente, en este caso se ocupa el primario de baja tensión y el secundario, que la bobina, ¿cierto?, que está acá, es elevador de tensión. Por tanto, vamos a ocupar la tensión más grande, ¿cierto? Para ejemplificar. 36 kilovolts paso a 380 kilovolts. Ya, o sea, hay redes de 66 kV, tenemos redes de 220, se quiere hacer una de 500 volts, pero en continua también. Hay un tema técnico ahí que cada ciertos kilómetros conviene más en continua que en alterna, pero netamente económico por lo mismo. ¿Ya? Así que, más que nada, por eso es que nosotros necesitamos elevar la tensión. ¿Para qué? Mientras más tensión, mientras más voltaje, menos corriente. Por lo tanto, la pérdida en el sistema de transporte es menor. Por tanto, tenemos un sistema mucho más eficiente. Y por ende, podemos transportar la energía miles de kilómetros, como lo hacemos hoy en día. ¿Ya? Esa fue la gran diferencia justamente de Tesla con las centrales de Edison.
¿Ya? Una vez que transportamos la energía, aquí hay un concepto también importante que vamos a ver durante el curso. Resulta que, ¿qué problema hay al elevar la tensión? Consulta el curso. ¿Qué problema hay cuando nosotros elevamos el nivel de voltaje? ¿Quién va a sufrir eso? ¿La corriente? No, porque la corriente baja. Los cables, No, porque la corriente baja. Total, el cable ahí va a respirar más todavía, o sea, menos corriente. Lo que sufre son las estructuras que tienen que soportar esa tensión. Ese nivel de voltaje, recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. O sea, por ejemplo, si yo tengo, supongamos que tengo fase y neutro, miren lo que voy a hablar, tengo fase y neutro aquí conectado. Fase acá arriba y el neutro acá abajo. Por tanto, el neutro tiene potencial cero, pero la fase trae todo el nivel de tensión. ¿De qué depende que no salte el arco desde este punto hacia abajo? Porque al aumentar la tensión, significa que estoy sometiendo mayor esfuerzo a la estructura. Esfuerzo eléctrico estamos hablando, no mecánico, por si acaso. Por tanto, en algún momento va a saltar el arco de aquí al otro nivel para hacer un cortocircuito. Ya, pues, ¿y eso cómo se llama? Aislamiento. Ya, esto es igual que las momias. Cuando las momificaban justamente con toda esa cinta alrededor, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué creen que las bobinas vienen justamente con aceite, vienen barnizadas? Algunos se les pone papel, los transformadores, las bobinas vienen con papeles, ¿se fijan? Justamente esos papeles son dieléctricos, o sea, tú pones un papel acá al medio y supongamos que no tenemos ningún papel desde aquí hasta acá al suelo. Por tanto, esto, supongamos que el nivel de tensión que aguanta es máximo 400. 400 kilovolts puedo tener de aquí a acá y después de eso va a saltar el arco. O sea, vamos a tener una falla. Pero si nosotros esto, toda la estructura, ponemos lo que son aceite, papel, etcétera, todo lo que llamamos elementos impregnados justamente, lo más probable es que soporte mayor voltaje antes de saltar el arco. ¿Ya? O sea, pasamos de 400, podemos pasar a 450, 500 volts. ¿Ya? Y eso justamente se llama, muchachos, aislamiento, que es una de las cosas más importantes que tenemos que fijarnos, y vamos a aplicar los famosos fluke gauge y resistencia de aislamiento para hacer las mediciones de los equipos. ¿Ya? Esa prueba de aislamiento se hace a todos los equipos, no solamente a los motores. Estamos mal acostumbrados que piensan que solamente se le hace a los motores. Vamos a ver cómo se le hace el aislamiento a los cables también. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice eso? Es una resistencia que tiene a saltar el arco desde el punto donde está la fase a tierra. ¿Ya? Bueno, en todo caso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de los Meyer. Así, continuamos, transportamos, ¿cierto? Alta tensión, baja corriente, perfecto, podemos transmitir mucho más lejano. Bueno, pero llega un momento en que yo necesito ocupar esa energía, pero mis elementos no tienen para 380 kilovolts. Por tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Usar una subestación. Al final, muchachos, las subestaciones se le llama, tiene dos conceptos. Muchas veces se le llama subestación, y uno ve las subestaciones grandes, gigantes, donde llega toda la energía. Ya está bien, pero muchas veces también se le llama subestaciones de distribución a los transformadores que llegan a las calles. ¿Ya? Por tanto, ahí, ojo ahí con ese concepto. Subestación se le llama tanto a todo este aparataje como también a un simple transformador en la calle. ¿Ya? Eso, bueno, bajamos de 380, ¿cierto? A 20, vamos a ocupar aquí ¿qué voltaje tenemos nosotros en nuestra red de distribución? A todo esto. ¿Media? Sí, media. ¿Media tensión? 12, 13 kilovolts. 12, ya, ¿qué más? 13,2. 13,2 kilovolts. 23. ¿Ya? Esos son los niveles de tensión que usamos en Chile. 12, 13,2 y 23. Después ya viene 66, 110, y ahí ya otros niveles, pero eso ya se refiere a la transmisión. ¿Ya? Por tanto, obviamente bajamos el nivel y aquí ya entramos en lo que es la distribución, ¿cierto?
llegamos también a otra subestación distribuidora que de nuevo baja el voltaje, ¿cierto? Aquí ya, por ejemplo, hablamos de entre 3 y 30 kV, podemos tener 23 kV. ¿Ya? Podemos tener lo más bien 23 kV para el sistema chileno. De nuevo, pero ¿dónde utilizamos este nivel de voltaje? Las industrias utilizan este nivel de voltaje. ¿Ya? Aquí podemos ver, como dice un cliente industrial. ¿Qué significa eso? Que la industria, para poder agarrársela como un empalme, ¿cierto? Valga la redundancia, tiene que hacer su empalme propio. Por eso que todas las industrias tienen su transformador afuera. ¿Ya? Vamos a ver esa parte también de los transformadores, cuando van a piso, tipos de transformadores. Hay miles de tipos de transformadores, no solamente un solo tipo. ¿Ya? Va a depender de la zona Y donde se instale. ¿Cómo? con el tema de la universidad, por ejemplo, que también tenemos un transformador ahí. Claro, lo mismo. La universidad también afuera, a la entrada donde están los guardias, tienen un transformador arriba. ¿Ya? Justamente porque se están tomando de la línea de 23 para bajar a 380. ¿Ya? Ahí, de hecho, cuando veamos los transformadores de corriente, ¿conocen los equipos compactos de medida? A todo esto. No. Bueno, vamos a hablar también, cuando veamos transformadores, vamos a ver los TC y los TP, que son importantes para lo que son las mediciones, ¿ya? Y la forma de que se conectan. Bueno, fíjense con que al final el cliente lo que tiene que hacer es bajar el nivel de tensión, ¿cierto? Con su transformador independiente. Casi siempre este transformador es de la compañía, ¿ya? Entonces, cada industria que quiera conectarse o empalmarse, ¿a qué le llaman empalme? A engancharse de las líneas de media o de baja tensión, ¿ya? A eso le llaman empalmar. Por tanto, bueno, ya tenemos el cliente industrial, ¿cierto? Son tarifas distintas, etcétera. Pueden cobrar por potencia, por energía consumida. Recuerden que la energía es potencia por tiempo, ¿cierto? Tenemos que recordar acá que la potencia, ¿cierto? Es la potencia activa. Y esto se mide en watt o kilowatt. Vamos a ocupar kilowatt para que sea más, ¿cierto? Y la energía es igual a la potencia por el tiempo. ¿Ya? El tiempo este está en horas. Por tanto, ¿qué unidad me va a dar la energía? Kilowatt hora. ¿Ya? Recuerden, una cosa es la potencia, ¿cómo la asimilamos? Es como, un tamaño de una chaqueta que nos compremos. ¿Ya? Si nos compramos una talla S, M, L, una cosa es la potencia, ¿cierto? Ahora que ocupemos toda esa potencia es otra cosa. Pero lo que nos cobran a nosotros en las casas es la energía. O sea, el uso de esa potencia por la cantidad de tiempo, en horas. Y eso es lo que me da los kilowatt hora. Este es lo que ustedes les cobran en la casa. Ya vean la boleta ahí de energía justamente y nos cobran los kilowatt hora. ¿Cuánto sale un kilowatt hora aproximadamente? Consulta el curso. 130 y 150, 141, 139 por ahí. Claro, eso solamente por concepto de consumo de energía. Recuerden que hay cargos por cargo fijo, sistema troncal, etcétera, ¿ya? Pero el que no sepa cuánto le cobran en su sector, métase a la distribuidora. Si estamos en la quinta región, chilquinta.cl, y están los precios y tarifas, ¿ya? Tanto de consumo como de inyección ahora, porque ahora con el tema de los net billing, que uno puede inyectar energía a través de sistemas, de cualquier sistema que uno autogenere energía, ¿cierto? Y si le sobra lo puede vender a la red. Por tanto, ahora podemos justamente vender energía. Por ejemplo, si somos el último cliente somos nosotros, ¿cierto? Llegamos acá, de los 12 kV, bajamos acá, y este transformador tiene los 380, 220. Ya vamos a ver que las especificaciones técnicas, cuando ven los transformadores, siempre te da una tensión de media, 12, 23, 2 niveles de tensión.
¿Alguien ha visto eso? ¿O por qué se le ocurre que tiene dos niveles de tensión? La salida. Por ejemplo, este transformador que está aquí está conectado, supongamos que la red es de 23. Perfecto. En alta está en 23. Pero en baja, las industrias, ¿qué tensión ocupan? ¿Qué voltaje vamos a ver en los tableros? Consulta aquí. 380. 380, 220. Ya, perfecto, ¿cierto? 380, 220. Por eso que el transformador en el secundario tiene dos tensiones. ¿Y por qué ocurre eso? Técnicamente hablando. ¿Conoce la conexión estrella triángulo? Po? Sí, Ya, po. ¿Hola, tipo de conexión? ¿Cómo la distribución? ¿En estrella o triángulo? triángulo. Triángulo. ¿Está preguntando o está diciendo? Un triángulo. Triángulo. Ya, ¿está seguro? Sí, Ya. Ya, pues tenemos justamente tres cables, pues. Trifásico. ¿Y el neutro dónde está? ¿Dónde está el neutro aquí? Se genera en el transformador. Ya, pues justamente, no tenemos neutro acá, pues. Todas las redes no hay neutro, porque justamente la conexión es delta. Recuerden que el delta tenemos tres puntos de conexión, no tenemos neutro. No así cuando cambiamos de delta a estrella. En estrella podemos sacar los 380, ¿cierto? Entre líneas o de fase 220. Una línea con respecto al neutro. ¿Ya? Esa es la justificación justamente de la conexión. Por eso que la mayoría de los transformadores son delta estrella. Delta en el lado primario para alta tensión y estrella para el secundario o baja tensión. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos sacar 380 o 220 dependiendo. Obviamente ya en las casas necesitamos, aunque tenemos disponible los 220 y 380, aquí solamente, fíjense, aquí salen cuatro cables. Aquí la figura lo indica. ¿Cierto? Aquí la salida ya tiene las tres fases más el neutro. Pero, como la mayoría de nuestras casas acá son monofásicas, ocupamos solamente una fase y el neutro. ¿Ya? Pero, bueno, de hecho es algo que tenemos que arreglar a futuro porque muchas casas deberían ocupar trifásicos. Y recuerden la diferencia entre un monofásico es como una sola persona haciendo el trabajo. Trifásicos son tres personas haciendo el trabajo. Así de simple. Ya, por lo tanto, tengo dos veces más potencia para realizar cualquier trabajo que tenga que hacer. Así que eso más que nada, bueno, en cuanto a los sistemas de distribución, ¿cierto? A por qué se ocupan los niveles de voltaje, por qué se sube el voltaje para menos pérdida, ¿cierto? Menos corriente, se transporta en conexión delta, se ocupan transformadores tanto de elevación de tensión como de reducción de tensión, ¿ya? Por eso que sáquense de la cabeza que el primario es de alta y el secundario es de baja. No tiene nada que ver. Depende de dónde lo usemos. Así que eso con respecto a lo que son los sistemas eléctricos, ¿ya? Nosotros, este curso está enfocado a lo que son los transformadores, ¿cierto? A los tipos de transformadores, a los niveles de aislamiento en la industria, ¿ya? Y los procesos que se hacen para justamente verificar las buenas instalaciones tanto en los domicilios como en la industria. Y obviamente los conductores utilizados. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la materia? Sí, sí, sí. Ya, Sí, profe. perfecto. Ya, entonces tenemos que, bueno, los sistemas de distribución están constituidos por las líneas, subestaciones y equipos que permiten, eh, voy a seleccionar, ahí está, ya, que permiten prestar el servicio, ¿cierto?, de distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, ¿cierto? Ahí ya tenemos las empresas generadoras son Endesa, la mayoría son españolas, ¿ya? Porque las españolas, por ejemplo, son las dueñas de lo que es las centrales hidroeléctricas. Otra cosa son las empresas de transmisión, ¿cierto? De transmisión y distribución. Por ejemplo, en el sur está SAESA, que abarca desde Osorno, La Novena,
se llaman de diferente manera. El del Aizen, pero es la misma empresa, es un consorcio. Ya en la cuarta región está CGE, acá para la sexta también. Quinta región, obviamente, Chinquinta. En la región metropolitana, ahora es Enel, ¿cierto? Así y así. Son distintas empresas distribuidoras. Bueno, las empresas de distribución, ¿cierto?, operan bajo un régimen de concesión de servicio público de distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas. Tarifas reguladas para el suministro al cliente regulado, obviamente. Ya, aquí aparece un concepto de cliente regulado. ¿A qué le llaman cliente regulado? O sea, también hay clientes no regulados. Ya, los clientes regulados hay un nivel de potencia justamente para ver si usted puede ser cliente. Los clientes regulados somos todos los domicilios. Los niveles domiciliarios son todos regulados. ¿Qué quiere decir? Que si usted se quiere conectar, ¿cierto?, hacer una casa nueva y hacer un empalme para conectarse a la red, tiene que pagar la tarifa que la establece la compañía. No hay nada que negociar. ¿Ya? Pero si usted supera cierto nivel de potencia, usted puede ir a conversar directamente con la compañía distribuidora para negociar el precio. ¿Alguien conoce ese nivel de potencia? ¿500 kilowatts? ¿Cómo? 500 kilowatts. 500 kilowatts. ¿Quién dijo eso? Aquí, profe. Nombre, por favor, que no veo aquí como estoy en pantalla completa. Joan Fernández. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros? Ya, justamente, 500 kilovolts. 500 kilovolts de potencia instalada. Si usted tiene potencia instalada de 500 volts, puede justamente ir a negociar directamente con la empresa para rebajar el concepto de cobro por energía. Recuerden que en la boleta hay varios cobros. ¿Ya? Yo estoy hablando solamente del concepto de energía, o sea, de kilowatt hora. En vez de pagar, si pago 120, 130 en el domicilio, puedo alcanzar los 60, 50, 70 pesos por kilowatt hora. ¿Ya? De hecho, si no sin ir tan lejos, ¿alguien sabe la potencia instalada de la universidad? Ya, ¿alguien sabe la potencia que instalaron en los paneles ahora? ¿A todo esto? Para nada. ¿No? No, nunca nos dijeron, nunca nos informaron, nada. Ya. Bueno, justamente es de 500 kilowatts la potencia de la universidad. Por tanto, con este proyecto, bueno, independiente de este proyecto, no, la universidad hace rato tendría que haber pasado a ser cliente no regulado. ¿Ya? El tema es que no lo han hecho. No sé por qué, la verdad, y no es cosa de ellos ahí. Ya, pero la universidad hace rato podría haber pasado a ser un cliente no regulado. O sea, ir a tratar directamente el precio con la concesionaria o distribuidora en este caso. Y eso, como les decía, la red de distribución, ¿cierto?, primaria de energía eléctrica utilizan niveles de voltaje, 12, 13,2, 13,8, 15, 23 kV, etcétera, según el caso. Vamos a darnos cuenta que aquí hay niveles de tensión de las distribuidoras, ¿cierto? Pero no siempre los conductores tienen este nivel de tensión. No siempre los transformadores también traen este nivel de tensión. Por ejemplo, hay transformadores de 25 kV. 15 kV, los de 15 kV se ocupan para niveles de 2 y 13,2. Los de 25 obviamente para 23 kV. ¿Ya? Siempre un poco más, por seguridad. Bueno, en todo caso lo vamos a ver cuando veamos los transformadores. Ya, existen los criterios de clasificación de las cargas, ¿cierto? Dependiendo de la localización geográfica, la carga
de cada usuario se debe clasificar de acuerdo a su localización geográfica, ¿cierto? Destacando la naturaleza típica de su zona, por ejemplo, la altura. Ya, ¿qué tiene que ver la altura aquí? ¿Qué pasa con la altura? ¿Cuál es el problema de la altura? En los aparatos eléctricos. Da lo mismo poner un equipo eléctrico a nivel cero de nivel del mar o a 3.500 metros de altura. No da lo No, mismo, por pero el viento, ¿no? no estoy seguro por qué realmente. No sé si afectará en algo la presión atmosférica, que no creo. Ya miren, cuando hablemos de máquina, cualquier máquina eléctrica, vamos a hablar como de una persona. Si usted va, obviamente a nivel cero no tenemos ningún problema, podemos respirar bien, no tenemos que hacer ningún esfuerzo físico mayor porque estamos acostumbrados. Pero si vamos a subir el cerro, al aumentar la altura, nos va a faltar oxígeno, ¿cierto? Vamos a dibujar acá. Sí, sí, todo va a depender, la altura comúnmente afecta en eso, que haya medio oxígeno. Exactamente, Entonces afecta la estructura por supuesto, de los componentes. por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos dos, voy a dibujar dos barras, ¿ya? ¿Qué son estos? Son dos barras, barras de cobre, etcétera, como quieran. ¿Ya? Son dos conductores que al final, justamente para mayor amperaje, por eso ocupamos barras. No sé si han visto barras en algunos equipos eléctricos. Se ocupan justamente porque tienen mayor poder de disipación. La disipación se calcula por el área. ¿Ya? Supongamos que acá tenemos dos barras. Si hacemos un experimento y alimentamos justamente con tensión este punto con respecto al otro, aquí alimentamos esto a un circuito, lo único malo de esto del zoom es justamente la pizarra. No es muy fácil dibujar con el mouse. Ya, supongamos ahí, hagamos la idea que estamos alimentando justamente esa, lo que tenemos acá. Ya, supongamos que tenemos una fuente de alimentación, ya, una fuente X. ¿Habrá alguna diferencia? Recuerden, ¿qué tenemos nosotros entre las barras acá? ¿Qué elemento hay aquí? Entre medio. Aire. Ya, perfecto. Tenemos aire, ¿cierto? Aquí tenemos aire. El aire, justamente, aquí tenemos aire. El aire, hay un concepto que se llama el nivel dieléctrico, donde se define que es el nivel de voltaje sobre la distancia. ¿Ya? Resulta que dependiendo, obviamente, del nivel de tensión que nosotros vamos a elevar acá, ¿cierto? Que vamos a someter justamente estas dos estructuras, el único elemento, esto es como un condensador, el único elemento que separa esto, en este caso es el aire. ¿Ya? Por tanto, aproximadamente se indica que el aire tiene justamente una ruptura de 30 kilovolt por centímetro. O sea, si yo tengo 1 centímetro de distancia entre las dos placas y tengo el elemento aire, si yo acá someto a 30 kilovolts de fuente, sobre los 30 kilos voy a romper el dieléctrico, en este caso es el aire. O sea, va a saltar el arco. ¿Ya? ¿Eso es lo que significa? Tenemos el campo eléctrico, depende del voltaje y la distancia.
¿Ya? Siempre nosotros tenemos que preocuparnos del campo eléctrico. Cuando hablamos de campo eléctrico, estamos hablando de voltaje. Cuando hablamos de campo magnético, estamos hablando de corriente. ¿Ya? Por eso que el campo eléctrico está asociado a los condensadores. De hecho, la figura se parece mucho a un condensador. Cuando hablamos de campo magnético, hablamos de inductancia. Por tanto, todo elemento eléctrico, el aire, vamos a ver otros elementos, etcétera, el aceite justamente, tienen esta misma fórmula, pero niveles distintos, ¿ya? De ruptura. Por ejemplo, el aire funciona a 30 kb por centímetro. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un centímetro de distancia, va a aguantar hasta 30 kb. ¿Ya? Pero esto lo tenemos a nivel cero, porque tenemos aire. Pero ¿qué pasa si subimos el cerro? A una persona cuando va subiendo le falta el aire. Es exactamente el mismo concepto. Por tanto, al haber menos aire, menos material dieléctrico entre las barras conductoras, ¿qué va a pasar? Que este nivel no va a ser 30, puede ser 20, 10 kilovolts por centímetro. ¿Se fijan? Por tanto, ¿cuál es la solución? Justamente, cuando nosotros llevamos equipo a una gran altura, estos tienen que ir forrados, pero por todos lados, las barras. Ya, justamente vamos a ver unas imágenes después de las barras Ratchet, justamente que se ocupan, que son como unas gomas para aislar la parte conductora, que justamente evita el arco entre una barra y otra. Por eso que no se ocupan barras desnudas. ¿Ya? Ese es el concepto que hay justamente lo que es la altura. ¿Ya? ¿Se entendió esa idea? ¿Se entendió la parte del dieléctrico que tiene un nivel de tensión que soportan por distancia? Al superar eso rompemos el arco. ¿Se han fijado en las subestaciones cuando abren no sé, abren unos interruptores y salta el arco? Justamente eso es lo que pasa. ¿Por qué se genera el arco? Porque dicen que rompió el dieléctrico. Y en este caso, ¿cuál es el dieléctrico? El aire. ¿Ya? En transformadores, ¿qué tenemos? El aceite. Porque los transformadores son inmersos en aceite. Por tanto, necesitamos saber el dieléctrico del aceite, que va a tener su cierto nivel de tensión según la distancia. ¿Ya? Y de eso nos tenemos que preocupar. Por eso que unos están más aislados que otros, tenemos que preocuparnos justamente de eso. Una solución que sería llenarlo justamente de papel, ya papel impregnado en aceite, lo más cubierto posible, ¿cierto? Pero la otra sería, si por ejemplo vamos a utilizar este equipo de 23 kb, construyamos uno de 30 kb. Si construimos uno de 30 kb, o sea, uno hecho para otro nivel de tensión, se va a comportar bien también dentro de un nivel menor, sobre todo a esa altura. ¿Ya? Hay unos factores de corrección en todo caso, así que más adelante vamos a ver eso, cuando veamos lo que son los transformadores. Ya, pero eso es el concepto que quiero que tengan claro, que ahora nos tenemos que ocupar siempre del dieléctrico. Por eso que siempre hay distancias de seguridad, distancia entre las barras, se fijan, bueno, en baja tensión no hay tanto problema, pero ya hablando de media tensión, ahí sí que hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Profe, ¿Sí? Sí. ¿y qué pasa con los lugares que son como los aviones que son como tratar de hablar la presión atmosférica a nivel del mar? ¿Cómo reaccionan los equipos en ese instante, en esas condiciones? Porque igual no es por lo que creo yo, no es lo mismo que la presión normal al aire libre que uno está a nivel del mar, que una presión que se trata de igualar. Sí, pues correcto. Lo que pasa es que es lo mismo cuando uno mientras más vaya subiendo, la presión interna aumenta con respecto a la externa. Por eso que a veces hay como imágenes donde a las personas se les salen los ojos, cosas así, o los aparatos, se empiezan a desarmar, porque la presión interna es mayor que la externa. En ese caso hay que mejorar la presión interna, ¿cierto? Ah, claro. Por tanto, por eso que son sistemas presurizados. Se mantiene la presión interna a través de aparatos, por lo tanto, ningún aparato interno va a sufrir ese tipo de problemas. Ya, Eso es gracias. lo que se regula. Bueno, Profe,
¿sí? Cuando en algunas subestaciones se hace un arco eléctrico como a propósito, ¿para qué? A propósito, Sí, es que, por ejemplo, cuando vi en YouTube, habían algunos videos donde creo que se hacían como arco eléctrico a propósito, estoy confundido. A lo mejor. es que, mira, bueno, no he escuchado ese concepto de hacerlo a propósito, más que nada las aperturas ocurren por mantenimiento, ¿ya? Por eso es que a veces se ocupan dos transformadores en paralelo para ocupar uno y dejar un mantenimiento y el otro en servicio. Siempre tiene que haber eso más que nada por un tema de estadística, de probabilidad de falla. Al tener dos personas, en este caso, o transformadores en paralelo, significa que mientras uno está en servicio, el otro puede estar en reposo. Por tanto, disminuimos la probabilidad de falla. Cuando ocurren esas aperturas, también son por el hecho de los mantenimientos. Recuerda que cada cierto tiempo hay que lavar los aisladores, hay que ver el tema de los reapies de los equipos, los interruptores de potencia. ¿Te fijas? Hay todas unas mediciones que hay que hacer para la confiabilidad del sistema. No podemos dejar de lado una subestación sin hacerle las pruebas. Pero claro, justamente una vez que se abren las cuchillas que se dice, los desconectadores, se produce el arco, pero el arco se produce justamente por lo que estoy explicando recién, por el dieléctrico. Ya es inevitable. Por si acaso, claro, ¿cuál es lo que podemos hacer? Aumentar la velocidad de despeje de cuando abrimos el elemento. Pero independiente siempre se forma un arco. ¿Ya? Pero no, es más que nada eso. Ah, ya. Para eso se ocupa más que nada el tema. Obviamente, hay que sacar el equipo de funcionamiento para hacerle mantenimiento. Y al sacar el equipo se Mm. produce el arco, por lo que estamos hablando del tema del dieléctrico recién. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Ya, pues, con respecto a los tipos de utilización, estamos viendo las cargas, ¿cierto? Los criterios. Eso con respecto a la altura. Creo que quedó claro eso. Los tipos de utilización de energía, ¿ya? Bueno, como las cargas residenciales, ¿cierto? Iluminación, industrias, comerciales, hospitales, etcétera, ¿ya? Bueno, con respecto a esto, la norma 4-2003, ¿cierto? La NCH 4-2003, cuando uno hace un cálculo de cuadro de carga y todo lo que quieran, por ejemplo, si yo tengo un 50 kilos a conectar en un hospital, la norma te dice, no, pues eso tiene que multiplicarlo por un factor, no sé, etcétera, para reducir la potencia a declarar. Una cosa es la potencia instalada y otra cosa es la potencia declarada. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de dónde vamos a hacer la instalación. Hay criterios distintos. La instalación es la misma de siempre. ¿Qué criterio obviamente va a haber de diferencia? En residencial, obviamente, se está ocupando obviamente cualquier tipo de conductor, no tan solo, no cable EVA ni nada, ¿cierto? Pero ya si son recintos comerciales, ahí hay que tener cuidado. Sobre todo hospitales, ni hay que hablar. Por ejemplo, los hospitales, nosotros podemos dejar sin energía a una industria. Consulta el curso. No, No, no. no. La industria debería tener un generador. Ya, Sí, en pero el caso como el de... sistema, varias veces se cae el sistema y quedan sin energía. ¿Se fijan? Si vamos, claro, se puede, de hecho las compañías cuando se caen dejan sin energía a la industria. Que la industria tenga un generador aparte, eso es otra cosa. Va a depender del privado. Si el privado pone un generador de respaldo y depende de la potencia del respaldo también. Si quiere respaldar el 100% de su carga o algunas cargas críticas. La mayoría de las veces se respaldan cargas críticas. Aquí llaman cargas críticas a que continúe el proceso de fabricación de lo que hay. ¿Ya? No así los hospitales. Al hospital usted jamás lo puede dejar sin energía. Obviamente también hay fallas inevitables que también obviamente ocupan los hospitales generadores. Por eso todo lo que son clínicas, etcétera, tienen generadores mucho más robustos. Cuando hablo de robustos de mayor potencia, ¿cierto? De kVA, que con respecto a zonas comerciales, etcétera, o residenciales. Ya hay altos criterios que ocupar cuando son hospitales. Y eso más que nada la utilización de la energía. Imagínense, va a estar operando el doctor y se le va la energía. No puede esperar a que se restablezca. ¿Ya? Más que nada a eso se refiere con la utilización de la energía. También tenemos obviamente la dependencia. No, ¿Sí?
¿Alguna consulta? ¿No? También hablamos de la dependencia de la energía eléctrica, ¿cierto? La confiabilidad que yo les decía. Algunas consideraciones, algunas clasificaciones consideran los perjuicios que puedan causar las interrupciones de energía, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, lo que hablábamos recién, pues, el hospital. Eso es una carga crítica. Ojalá siempre tener como respaldo a los hospitales. Así más que nada se configuran los sistemas de distribución, ¿ya? Eso con respecto a lo que es los tipos de carga. Ya, obviamente la clasificación de las cargas va a depender de ciertos criterios eléctricos, ¿cierto? Desde el punto de vista de sus características eléctricas, los consumos difieren fundamentalmente en los siguientes aspectos: potencia, tensión y frecuencia nominal, ¿ya? De hecho, hay un parámetro, ¿cierto? Que es, han visto, ¿cómo se llama esto? Los controles para motores o los drivers. ¿Sabes lo que es? No. Ya, pero lo van a ver en control en todo caso, pero justamente ocupa el concepto de voltaje-frecuencia, voltaje sobre frecuencia. Ese parámetro es importante mantenerlo constante, en la entrada como en la salida. ¿Ya? Ahí hay ciertos parámetros que van a ver más adelante, pero vamos a tocarlo aquí lo que más podamos. Pero en todo caso, obviamente las cargas lo definimos según la potencia, voltaje y la frecuencia. ¿Qué frecuencia utilizamos en Chile? 50. ¿Qué frecuencia se ocupa en Perú? ¿Qué frecuencia ocupamos en Brasil? Yo Se por lo podría, que o he sea, leído, por lo que 60 he era, ¿no? leído, ¿Ah? yo por lo que he leído, si no me equivoco, en casi toda Sudamérica, o en toda Sudamérica se ocupa los 50 Hz. Ya. Sí, un poco sí. En Europa se usaba 60. Sí. 50 en Europa. Es que depende de los países en todo caso, pero por ejemplo acá en Sudamérica, Perú ocupa 60, Brasil ocupa 60, ¿ya? Por eso que los motores, los web WEG, que la marca, una de las marcas mundiales más grandes, tienen dos frecuencias en el motor, pues. Muchas veces la placa trae la característica para los dos tipos de frecuencias, para que lo usen ellos mismos, los brasileros, y en caso de que lo ocupemos nosotros, que ocupamos 50, argentino ocupa 50, Paraguay ocupa 50 Hz. De hecho, Pero varía entre 50 y 60 más que nada. claro, entre 50 y 60. Es como el tema de las pulgadas con metros. Viste que las pulgadas lo ocupan los gringos, los metros lo ocupan los europeos, y nosotros nos acogimos al sistema europeo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Por eso que hay que tener cuidado cuando los equipos son de distintas frecuencias y los adaptamos a una red que tenemos acá nosotros, por ejemplo. Hay ciertos criterios que debemos ocupar. De hecho, en un motor es preocupante. ¿Por qué? Porque en un motor, recuerden que de qué dependen los RPM, De la frecuencia. la constante, ¿cierto? Por la frecuencia, todo esto, Y la cantidad de polo, ¿no? Sí, exacto, con eso, par de polo. aquí voy a poner par, ¿ya? No, mejor P nomás, polo. Pero se entiende que es par de polo, ¿ya? Por tanto, si nos traen un motor, por ejemplo, un motor, a ver, si esto equivale, tenemos 60, un motor de dos polos, por ejemplo, si lo adaptamos acá a Chile, ¿cuánto tenemos? 50 Hz, dividido por cuánto, si tenemos dos polos, 1, Uno, en uno. ¿cierto? Eso es igual a 3000 RPM.
¿Ya? Pero si este mismo motor vamos y lo conectamos en un sistema donde ocupen 60 Hz, 60 por 60, ¿cierto? Dividido 1, porque es de un polo, sigue siendo un polo. ¿Cuánto es? 3600 RPM. Por tanto, fíjense la diferencia. Un motor que está fabricado nominalmente, el tipo lo criaron desde chico para funcionar a cierta revolución, que son 3000 RPM, si usted lo conecta a otro sistema, por ejemplo a Brasil, va a andar mucho más rápido. ¿Qué va a provocar? Que lo va a estar apurando. Dice que mi conexión es inestable, no sé si se perdió la voz, por si acaso. No, Yo lo se escucho, escucha. se escucha bien, profe. Ya, perfecto. Por tanto, fíjense el motor, por conectarlo en otro país, ahora a frecuencia distinta, este motor va a andar mucho más rápido. O sea, es como una persona, lo vamos a estar apurando constantemente, pero el tipo en algún momento va a funcionar al principio, va a funcionar, pero se va a cansar. En algún momento de la vida se va a agotar. Siempre las máquinas véanlas como personas. Por tanto, es importante el tema de la frecuencia, sobre todo en motores. ¿Por qué? Por la revolución, porque el eje va a girar a una frecuencia distinta, a una revolución distinta. ¿Ya? Por eso es que se ocupan los drivers que justamente juegan con la frecuencia, juegan con el factor voltaje-frecuencia para adaptar la frecuencia a la carga. ¿Ya? Esa es la importancia de la frecuencia de los aparatos, muchachos. Es lo mismo que, bueno, es un caso obvio el tema de los televisores de Estados Unidos que funcionan a 110, o equipos que funcionan a 110 volts. No sé si han escuchado casos de que siempre los equipos gringos los traen, los conectan acá y mueren. ¿Qué es lo que murió justamente? El aislamiento. El aislamiento o el recubrimiento de todas sus partes activas, donde circula la corriente, estaban hechos para 110 volts. Pero por aumentar el voltaje, rompimos el aislamiento. O sea, el aparato se quemó. Ya es lo mismo concepto, tanto voltaje como frecuencia, lo podemos ocupar en varios aparatos o equipos eléctricos que tengamos. ¿Ya? Aquí también tenemos otro concepto, la dependencia o variación respecto a la tensión y o frecuencia. ¿Cierto? Lo que habíamos hablado antes. Muchos drivers que son más que nada, por ejemplo, que se ponen justamente para dar una frecuencia de salida adecuada según la carga. ¿Ya? Y justamente por eso se ocupan para motores de inducción, justamente para regular la velocidad. ¿Cómo regulamos la velocidad de un motor de inducción? A través de la frecuencia. ¿Ya? Y otra clasificación de las cargas depende del ciclo o uso de trabajo. ¿Ya? No es lo mismo un motor por ejemplo, de estos motores que ocupan las tiendas, el retail, ¿cierto? Donde está funcionando todo el día a una velocidad constante. No es lo mismo que esos motores que ocupan en las fábricas para fabricar, etcétera, cualquier cosa. El régimen de uso es distinto. ¿Por qué? Porque el uso es solamente en horario de trabajo. En la noche ya no va a seguir funcionando. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hay que tomar en consideración. ¿Quedó claro el concepto, el tema de la frecuencia? Porque es importante, sobre todo en las máquinas rotatorias. Bueno, parece que sí. Sí. Ya. Vamos entonces, vamos a borrar todos los dibujos. Ya. Y continuando con el tema de la modelación de las cargas, ¿cierto? Los modelos se representan en circuito equivalente. Esto fue lo que vimos en redes, justamente en Red Eléctrica 1, desde el punto de vista de simulación de una carga, ¿cierto? Existen varias formas de modelar, pero en este caso vamos a ver tres. Potencia constante. Es decir, la potencia activa, ¿cierto? Los kilowatts, y la reactiva de la carga no presenta variaciones frente a los cambios de tensión o frecuencia. ¿Ya?
Para el caso de un aumento de tensión, la corriente disminuirá de manera de mantener la potencia de la carga a un valor constante, lo que se traduce en un aumento de la impedancia, ejemplo, una planta industrial. Ya una planta industrial, por más que varíe la tensión del empalme, ¿cierto?, del transformador que está afuera por la red de distribución, sus motores, recuerden que el motor en el eje tiene que cumplir con la salida mecánica. Recuerden que los HP en un motor, obviamente, hablan de la potencia mecánica, o sea, la potencia en el eje de salida. Nosotros tenemos que devolvernos, ¿cierto? Parece que lo habíamos visto también en clase, a través del concepto de rendimiento. Por tanto, si ocupamos, no sé, 2 kilowatts en el eje de potencia, por el rendimiento tenemos que sacar, no sé, 2,5 kilowatts de la red para poder, a través de las pérdidas, cumplir con la salida de los 2 kilos. ¿Ya? Por eso que los motores, independientes de si tú aumentes la tensión o varíes algo, el tipo tiene que cumplir. Claro, obviamente si tú no le das la atención adecuada, no le das como una persona, no lo alimentas de una forma adecuada, va a fallar en algún momento. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Corriente constante también tenemos acá, donde, es decir, se asume que el consumo de corriente de la carga no presenta cambios ante variaciones de tensión o frecuencia. Esto quiere decir que ante un aumento de la tensión, la corriente no varía, por lo cual tanto la potencia como la impedancia de la carga varían. Ya, en todo caso, esto es parte de los modelamientos que más que nada me interesa indicarlos, pero que no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Impedancia constante también, que es lo mismo, es decir, se considera que la impedancia asociada a la carga no varía en función de voltaje y de la frecuencia, ¿cierto? Recuerden que la impedancia depende de la frecuencia. Cuando hablamos de impedancia es porque hay un elemento inductivo o capacitivo, que depende de la frecuencia. ¿Ya? Como en la práctica las variaciones que se producen en la frecuencia son mínimas, el único parámetro que se considera en términos prácticos que representa variaciones considerables es la tensión o el voltaje. La frecuencia, la verdad que en Chile es bien estable. Ya recuerden que la frecuencia anda alrededor de los 50 Hz, más o menos 2%, más o menos 2 Hz. Por tanto, la frecuencia no varía mucho. Ya, lo que sí varía, obviamente, varía el voltaje. ¿Por qué? ¿Por qué varía el voltaje, por ejemplo, en las casas? Porque a veces en las casas tenemos 210 volts. ¿Alguien sabe? Bueno, simplemente, obviamente, por la sobrecarga, ¿cierto? Al haber muchas cargas, empezamos a bajar el nivel de voltaje al final. ¿Ya? Por eso que se produce que a veces tenemos muy baja la tensión en una casa. Ya vamos a ver la solución más adelante cuando veamos transformadores. Aprendan, está ahí el concepto de TAP. El TAP está asociado a esa solución. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante en todo. Ya, tenemos entonces aquí los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos tenemos características conductivas, ¿cierto? Mecánicas también tenemos que ver cuánto es lo que soporta. El calibre, ¿cierto? Lo medimos en AWG, en MCM, en milímetros cuadrados incluso, y obviamente los parámetros eléctricos, que es lo más importante. ¿Ya? Aquí, si se fijan, los conductores están cubiertos por varias capas, que cada una cumple su función diferente. ¿Ya? Cada una de estas capas justamente, aislamiento, la chaqueta posterior, la malla, tenemos varias funciones diferentes. Ya, pues los conductores eléctricos se clasifican según su función, obviamente, si es cable para transporte de energía o los cables de control y señales codificadas, ¿cierto? Los cables de control, como se les llama señales débiles, son la de sección mucho menor, ¿ya? Que los cables de transporte de energía. La clasificación de acuerdo a la tensión de servicio. Tensiones reducidas, obviamente, son menor o igual a 100 volts, ¿ya? Son sistemas más que nada auxiliares. Los sistemas auxiliares justamente o de control son los sistemas que ocupan a 24 volts, 12 volts,
¿ya? Obviamente, para eso hay que ocupar un transformador y después un rectificador. Trabajan en continuo. Baja tensión. La baja tensión en Chile está desde, bueno, 0 volt, por así decir, hasta 1 kilovolt. ¿Ya? Por norma la 4.2003, la baja tensión se define hasta 1 kilo. Aquí, bueno, estas son las clasificaciones según el servicio, ¿cierto? De los aparatos. La media tensión lo clasifican como de 1 hasta 60. Ya nosotros acá en media tensión hablamos hasta 23 kV. Alta tensión, obviamente, más de 60 y 220 y extra alta sobre los 20 kilos. Y ahí nosotros no vamos a tocar mucho esta parte porque no es parte del curso, pero la verdad que quiero aterrizar con ustedes, más que nada ver las cosas que van a ver en terreno. ¿Ya? Cuando alguien trabaja en lo que es media tensión o alta tensión, la misma empresa los capacita. Porque hay que tener, sobre todo los niveles de seguridad, los protocolos se deben cumplir, las charlas de 5 minutos son importantes, ¿se fijan? Hay muchas consideraciones a tomar en cuenta en eso. Sobre todo las 5 reglas de oro que vamos a ver más adelante. Ya, a ver, vamos a ver, quiero que veamos justamente un video de lo que ocurre del tema de lo que estábamos tratando recién. Vamos a ver acá un videito. Justamente vamos a ver una prueba de un fusible, ¿ya? Que es un aparato justamente donde la idea es justamente romper el dieléctrico y hacer saltar el arco. ¿Ya? Estamos cargando el video, así que paciencia por favor. Ya. Voy a compartir. Compartir pantalla. Tengo el video. Ya. Esta es una prueba que se hizo obviamente en laboratorio. ¿Ya? Se va a aplicar 60 amperes a un fusible. ¿Ya? Vamos a ver en cámara rápida y después vamos a ver en cámara lenta cómo se comporta el arco eléctrico. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de esto, muchachos? La distancia de seguridad. Los arcos saltan, se provocan en un segundo. Bueno, se ve bien, ¿cierto? ¿Se ve el video ahí? Para empezar a dar play, sí, perfecto. Ya, pongamos atención por favor para que una vez que veamos el video vamos a comentar. Prueba de aplicación. 60 amperios de continua, 10 segundos. Fusible tipo K de 25 amperes. ¿Ya? Bueno, para los que no conocen esto de los fusibles, ¿cierto? Estos son los que, esta argolla, bueno, estos son los que están en los postes. Vamos a ver también unos videos de los sistemas de distribución. Estos son los fusibles que para proteger la llegada de la parte de media a los transformadores. ¿Ya? Por eso que cuando alguien tiene que hacer mantenimiento de los trafos, tiene que ir con una pértiga, agarrarlo justamente de esta parte de aquí, por eso tiene esa argolla, y abrir. ¿Ya? Esto es el portafusible. El fusible es esto que está acá, justamente lo que está tomando la persona en estos momentos. ¿Ya? Esto es lo que se rompe. Y una vez que se rompe el fusible por sobrecorriente, obviamente, o por alguna falla, se abre el circuito, obviamente se rompe este elemento, ¿cierto?, metálico, y esto se desengancha de la protección. Por eso es que uno puede ver desde abajo, ¿cierto?, de la tierra, puede ver hacia el poste si es que el fusible saltó o no.
¿Se fijaron cuando agarró la argolla? Este elemento aquí es un pivote solamente, no está enganchado. Por eso es que tienen que tener cuidado con ese movimiento. Ese movimiento debe ser seguro y de una. No pueden titubear ahí. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la representación de la barra, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Del elemento que está en los postes, ¿cierto? Donde tenemos tenemos que tener si es trifásico, obviamente, son 3 fusibles. ¿Ya? Esto es simplemente el portafusible, por si acaso. Ahí está el elemento conductor que pasa por acá.
Si se fijan, bueno, vimos el tema de lo que es los fusibles, ¿cierto? Se aplicó una prueba a dos tipos distintos de fusibles, uno sin y con resina, por eso que al aplicar una tensión de 60 amperes continuo, tuvieron tiempos de respuesta distintos, ¿ya? Más que nada quería que se fijaran obviamente de dónde estaba el elemento fusible, que justamente es como un cordel lo que se rompe, no es el protector en sí, ¿ya? Lo malo una vez que saltan esos fusibles, igual que los fusibles domésticos, hay que ir a cambiarlos, ¿ya? Por eso es que muchas veces se ven en terreno, gente de terreno justamente de las compañías cambiando los fusibles. O se retiran para lo que es el efecto del mantenimiento, ¿ya? Bueno, a ver, vamos. Un poco, por favor, vamos a ver el tema de los... Y también hoy día vamos a ver lo que son las reglas de oro en el trabajo de alta tensión. Vamos a compartir. AICA, en colaboración con Asifor Ingeniería, recuerda la importancia de llevar a cabo las 5 reglas de oro en el protocolo de acción para dejar sin tensión una instalación eléctrica. 5 reglas de oro. Protocolo de acción en trabajos eléctricos. Previo al inicio se llevará a cabo el reconocimiento de la instalación, que incluye la charla pretarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera regla de oro: desconectar. Dispón los medios de aislamiento. De los equipos de protección individual. Y procede a desconectar las fuentes de energía. Segunda regla de oro: bloquear. Bloquea los mecanismos de maniobra. Señaliza claramente elementos de control y equipos de maniobra. Tercera regla de oro: verificar. Comprueba el funcionamiento del verificador de ausencia de tensión. Observa los elementos conductores de la zona de trabajo. Comprueba finalmente el funcionamiento del verificador. Cuarta regla de oro: poner a tierra y en cortocircuito. Revisa el equipo de puesta a tierra. Tras conectar la grapa de tierra al circuito, comprueba la ausencia de tensión. Conecta las tierras a cada fase mediante la pértiga, evitando contactar con ellas. Quinta regla de oro: señalizar. Delimita la zona de trabajo. Identifica la entrada a la zona de trabajo. Recuerda: desconectar. Bloquear. Verificar. Y señalizar. La seguridad es cosa de todos.
Ya muchachos, como pudieron ver en la primera parte, bueno, las 5 reglas de oro, ¿cierto? Lo primero siempre es desconectar la fuente. Si se fijaron, los tipos desconectaron justamente los desconectadores fusibles, ¿cierto? Los operaron a través de la pérdida con la argolla que les indiqué antes, según el video que vimos, desconectando así la parte de la alimentación, junto con bajar todo lo automático habido y por haber. ¿Ya? Lo segundo, obviamente, es señalizar. ¿Ya? Muchas veces, bueno, como consejo siempre les doy que ustedes mismos ocupen candados. Se ocupan candados para cerrar los tableros, etcétera, porque a veces por muy que uno señalice, nos falta el que no mira hacia adelante ni sabe leer, entonces va y sube la protección y los perjudicados vamos a ser nosotros. Ya, así que como consejo, siempre me acuerdo de un viejito que andaba en la minería, andaba con sus candados. Siempre me acuerdo y la gente se reía de él. Creo que comenzó con 5 compañeros, fue el único que terminó. ¿Ya? Así que, como recomendación, las reglas de oro son lo más importante, muchachos. Si ustedes siguen las reglas de oro, no les va a pasar absolutamente nada. ¿Ya? Verificar la ausencia de tensión, por supuesto. En baja tensión, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un tester, ¿cierto? Si no tenemos tensión agua abajo de lo que desconectamos, no vamos a tener ningún problema. ¿Ya? Obviamente aterrizar es otro punto importante, cortocircuitar y aterrizar, que en caso cualquier condensador que quede cargado por ahí, justamente nos sirve para eso, para que descargue cualquier energía que haya en el sistema todavía. ¿Ya? Y obviamente la señalización es más que nada por un área de trabajo. Más que nada eso. Así que, bueno, yo creo que por hoy estamos listos, muchachos. Espero que haya sido una clase que se haya entendido lo que vamos hablando, así que más adelante iremos viendo más videos, aislamiento, pruebas de equipo, y cómo se desarman los motores, etcétera. Así que espero que sea un buen curso. No sé, algo que quieran comentar. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna consideración? Etcétera. Profe, en el video, ¿por qué la conexión tiene que ser rápida? ¿Tiene que ser rápida? Por el arco. Ah, ya. No sé qué se genera. Usted tiene que ser rápido ahí en ese movimiento. Aparte, si te fijaste, hay un pivote abajo que no está enganchado. Entonces no da para jugar, aparte tiene que ir recto. Bueno, ojalá la idea a futuro tener un patio de maniobra en la universidad para poder hacer ese tipo de pruebas. La verdad que a mí me tocó hacerla y es bien complicado porque estás trabajando en altura. Primero que todo te tienes que enganchar al poste, la escalera, tu compañero abajo tiene que te tiene que estar sosteniendo, obviamente. Todos con casco, ¿por qué? Porque si a ti se te cae una herramienta, al primero que le cae, al que está abajo, ¿ya? Hay muchas consideraciones a tomar en cuenta. Pero eso con respecto a la pregunta, Javier, justamente tiene que ser rápido por eso, ¿ya? Para no dar tiempo al arco que se genera tanto en el despeje, cuando se abre, como se cierra. Más que nada por eso. Ah, ya, profe. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario adicional, etcétera? No sé, ¿qué les pareció la clase? Profe, una consulta. Ajá. Se supone que esto está conectado a la energía, entonces cuando uno acerca el fusible, Ujú. a cierta distancia se genera el arco. ¿A Sí. qué distancia? Dependiendo, ¿no? Siempre va a depender del nivel de tensión. ¿Se recuerda que el campo eléctrico, la fórmula E, depende del voltaje y la distancia? Por Claro. tanto, quiere decir que a menores niveles de tensión, la distancia puede ser menor. Siempre el campo es lo que nosotros buscamos que sea constante. Por tanto, si disminuye el voltaje según la fórmula, también disminuye la distancia. Ya, ya. ¿Te fijas? Es por eso más que nada. Por eso que las barras o los fusiles están separados también a esas distancias, por los niveles de voltaje. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos mitigar eso? Recubriendo el conductor, ¿ya? O las partes activas. ¿Qué le llama la parte activa? La parte que recibe la energía, que conduce. Ocupamos aisladores, se fijan, de resina, de epóxico. Bueno, hay muchos elementos también que vamos a ver
en el transcurso del curso. No sé si respondió la pregunta, Nicolás. Sí, profe. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Estaríamos entonces. Ya, muchachos. Bueno, la próxima semana indicarles que tienen vacaciones, así que del 14 al 20 y el 21 y 22 no podemos hacer trabajo, ni control, ni entrega de tareas. Ya, en todo caso, ya les voy a preparar las tareas para que vayamos viendo, vayamos haciendo trabajo lo antes posible. No quiero estar a última hora haciendo trabajos para... No soy de ese estilo. Ya, mi trabajo a última hora no me gusta. Me gustan hacer las cosas con tiempo. Así que la tarea se la voy a subir, obviamente, va a estar explicado, los puntajes como les indiqué, todas las tareas que nosotros hagamos tienen que ir con cotizaciones, así que van a tener que buscar justamente el precio de los elementos que vimos, va a estar todo indicado en la tarea una vez que, y obviamente les aviso una vez que les suba la tarea, ¿ya? Y bueno, quería ver un tema de costos, pero no sé si alcanzamos ya en la hora ya, de justamente de la diferencia cuando son precios netos más IVA. Quiero verlo desde un principio porque así podemos trabajar con todas las tareas con cotizaciones. Y yo creo que ya tienen que empezar a ver dónde venden los elementos. Por ejemplo, Rona vende este tipo de desconectadores fusibles, cuánto vale el portafusible, cuánto vale la reposición del fusible, todas esas cosas ya tienen que estar, tenemos que tenerlas claras. Ya, así que bueno, por ahora descansar, así que una vez que volvamos, ya les tendré lista todos los trabajos que vamos a hacer. Así que por mi parte eso, muchachos. No sé si alguien quiere decir alguna palabra final. Profe, la próxima clase va a ser el jueves también, ¿verdad? ¿Cuál jueves? Ah, sí, por ahora sí. ¿Le acomoda el horario o no? ¿Qué tal? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que en la mañana estoy ocupado con los mecánicos industriales. Y en la tarde se dejó para las reuniones. El bloque prohibido no se puede hacer clase, ya me dijeron ya. Y creo que tienen unos con Rubén, Electrónica 2, y tienen con Franz, línea y protección en el práctico, así que el único horario que me acomodaba justamente era este. En todo caso, si después, no sé, pues, si quieren cambiar, llegamos a un arreglo y buscamos otro horario, no tengo ningún problema. La mayor comodidad para todos. Así que eso, a descansar de aquí al 14 al 20. ¿Ya? El video va a ser subido a través del, como les dije, a través del link, porque no puedo cargar los videos por lo pesado, la nueva plataforma del aula no lo acepta. Así que voy a tener que enviarle los links. ¿Ya? Así que les pido paciencia por esa parte. Eso, muchachos. Pues me despido, que estén muy bien y a cuidarse con esto del tema del 18. ¿Ya? Profe, chao. Ya, Vale, profe, profe. que vaya bien. Gracias. Chao, Chao, chao. profe.